Le agradezco al periodista Arturo Cano que me reciba la llamada. Arturo, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué cuenta la Ciudad de México, antes Distrito Federal? El defectuoso, podemos decir, para conservar los términos de antaño. De antaños. Todavía hay mucha gente que no se acostumbra a eso de CDMX. Yo soy uno de esos. Me cuesta. Oye, Yo a mis amigos en los Estados, por eso siempre les digo, pues acá en el defectuoso las cosas andan de tal o cual manera. oye, Arturo, el presidente López Obrador acaba de traer ya el avión presidencial. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, yo creo que el exavión presidencial, para hablar en términos más exactos, porque pues Exacto, así ya no es es. usado por la presidencia de la República, ese aparato, ha sido un motivo de grandes polémicas, de grandes divisiones desde que López Obrador anunciara que nunca lo iba a utilizar. Se ha prestado a toneladas de burlas, de caricaturas, hasta de consignas políticas en las marchas motorizadas. Eh, del lado de los que adversan al presidente López Obrador, pues ha sido un motivo permanente de chacota, que si el presidente es rupestre y no quiere viajar, eh, qué pena que no tengamos un presidente mundano y global, que si no conoce más allá de Tizimino o Nacajuca, es decir, la rifa va a ser un fracaso, todo este tipo de argumentos que yo creo que se han desviado de la esencia del asunto. Y la esencia del asunto es que lo verdaderamente grotesco, lo verdaderamente eh, que debería llamarnos a la vergüenza nacional, pues es lo que ese avión representa, que es sencillamente pues, la representación de los excesos, del despilfarro, de la corrupción desde el gobierno. Yo creo que López Obrador es un político pragmático que entiende eso y hoy en la mañanera pues insiste en ese punto, eso es lo que le interesa destacar, ¿no? Que la faraónica aeronave representa toda una época de derroche y de divorcio de la clase gobernante con respecto al pueblo, o sea, de pueblo pobre con un gobierno rico, como a él le gusta resumirlo, ¿no? Hoy por eso insistió en los costos, en las cifras esas escandalosas que no podemos ni imaginarnos del costo del avión, del mantenimiento, de lo que costaba cada vuelo. Y después, para reforzar el carácter simbólico que le concede este asunto, pues él evitó subirse a la aeronave, aunque los periodistas pudieron entrar a hacer el recorrido. Aquí el caso es lo que, como bien dices, o sea, se puede hablar eh, si está bien o está mal, si es rifa, si no es rifa, sino, pero lo que realmente es lo esencial es lo que representa el avión, o como cualquier cosa, ¿no? Porque hay unos que van a estar a favor y otros que van a estar en contra, pero lo que está claro es que el exceso del avión, pues eso está a luces, y precisamente fue lo que dijeron hoy por la mañana, donde hablaba de precisamente de los costos altísimos del avión. Sí, bueno, pues cuando hablamos del exavión presidencial, hablamos no solamente de lo que significa este aparato, ¿no? Que tenemos que recordar que los trámites para su adquisición iniciaron en el sexenio de Calderón, pero quien disfrutó ya de la aeronave fue el presidente Enrique Peña Nieto. Esta es una representación, pero debemos recordar que lo que representa es una etapa en la que había una flota de aeronaves al servicio de los altos funcionarios del gobierno. Tenemos muchísimos ejemplos de las ocasiones que altos funcionarios utilizaron aeronaves, incluso de las Fuerzas Armadas, para hacer viajes de placer, viajes personales. Están muy documentados los excesos de algunos altos funcionarios que hasta para ir eh, a nadar o a jugar golf empleaban una aeronave oficial. Vamos, entonces todo esto es una representación. El presidente ha dicho que se va a rifar, luego surgieron todos los problemas que hay con respecto de la rifa, luego va a haber una rifa que es más bien también algo simbólico, es el llamado a la ciudadanía a tomar parte
de una respuesta frente a este fenómeno, frente a esta, como le llama López Obrador, peste de la corrupción, a tomar parte de una acción colectiva que desagravie al país o que nos haga desandar toda esa etapa de corrupción. Eso es lo que busca, quizá a ti o a mí, que sobre todo tú que eres viajero frecuente, te dice poco este asunto del avión, pero si pensamos en una señora que tiene un hijo con discapacidad, que recibe o que es beneficiaria de un programa social, pues a ella sí le llega de otra manera ese mensaje del presidente y los excesos y el gobierno rico con el pueblo pobre, ¿no? Ahora, el presidente López Obrador es un político pragmático y sabe bien que los sueños no son para siempre, ¿no? Como dijera el expresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el intelectual que acompañó en su gobierno a Evo Morales, la gente también quiere sentir en sus bolsillos que esos sueños, que esas aspiraciones, que esas ofertas de justicia social que el presidente López Obrador encarna bien para nuestro caso, todas esas aspiraciones de educación para sus hijos, de servicios, de mejoramiento de su vida en general, pues tienen, se están haciendo realidad, ¿no? Así sea de manera paulatina, así sea poco a poco. Entonces, bueno, ese es el gran reto del presidente López Obrador ahora, porque le ha tocado este sexenio con un asunto que nadie tenía en la mirada, que era la pandemia, que ha ocasionado una crisis mundial, ciertamente, la crisis es general, aunque aquí cierta porción de la oposición atribuya todos los efectos de la pandemia solamente a la gestión del gobierno de López Obrador. No, pues estamos en una crisis mundial, pero los costos de esta crisis y de las fórmulas para poder salir o por lo menos paliar los efectos de esta grave crisis en la que ya estamos inmersos y que podría ponerse peor según todos los organismos internacionales y nacionales, pues tenemos que encontrar las rutas para que la población en general no resulte más afectada. Y es un momento pues importante en el que presenta el presidente López Obrador el exavión presidencial, precisamente porque la gente está en su casa, la gran mayoría está en su casa todavía encerrada. Digo, hay unos estados que están más libres que otros, pero realmente todos están pendientes y hay un tema, y creo que el tema sí da mucho de qué hablar, ¿no? Sí, sin duda, porque, digamos, el triunfo de López Obrador, el triunfo electoral, se debió en alguna medida a que él encarnó de manera correcta esta bandera o este clamor nacional en contra de los excesos de la clase gobernante, del enriquecimiento ya que con Peña Nieto fue pues absolutamente descarado, digamos, ¿no? Abierto. Pero lo que yo creo es que esta oferta del combate a la corrupción le da oxígeno a presidente López Obrador, le ayuda a mantener sus políticas, pero que no es suficiente si la gente también no percibe que logra mantener cierto nivel de vida o mejorar, incluso aunque sea de manera paulatina y modesta, sus condiciones de vida. Todo el escenario económico que nos está dejando la pandemia hace pensar que eso va a ser mucho más complicado que lo que hubiera sido sin este fenómeno mundial o esta crisis mundial sanitaria. Así es. Oye, pues le agradezco mucho al periodista Arturo Cano que nos dé su visión de los temas del momento y le pido, si me permite, que me deje llamar la próxima semana para que nos siga ampliando la visión, ahora sí que de Yucatán hacia México, ¿no? Será un gusto, Rodrigo. Como siempre, te agradezco y agradezco mucho a quien nos escucha. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.